Tenemos en línea al profesor doctor José Clavijo. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, PhD en entomología de la Universidad McGill de Canadá. Lo que pasa es que está en inglés, me lo pasan en inglés. Director del Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yepes, el MISA. El MISA está en Maracay, cerca de o dentro de la Facultad de Agronomía. Y el tema de hoy, conociendo nuestra diversidad o biodiversidad de insectos en manos de unos especialistas, profesores dedicados, jubilados también de la Universidad Central de Venezuela, se encuentra este museo. Muy buenos días, hablamos con su director, el doctor José Clavijo. Buenos días, señor Esteban, muchas gracias por su invitación a su tan prestigioso programa. Muchas gracias a usted por permitirnos unos minutos pues, de su importante tiempo. Tengo por acá que el Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yepes es una institución dedicada al estudio de la biodiversidad tropical, con la convicción de que el conocimiento del patrimonio biológico está íntimamente relacionado con su preservación y uso sostenible. Háblenos un poco de este museo, cómo se mantiene, desde cuándo existe, cómo lo llevan, por favor. Bueno, mire, el museo se creó, arrancó en 1948 cuando la Facultad de Agronomía estaba en el Valle en Caracas. Luego fue fundado por los hermanos Francisco y Alberto Fernández Yepes, reconocidos zoólogos y entomólogos venezolanos. Y desde hace ya unos 14 años nos mudamos a una nueva sede. Es un museo que tiene más de 3,5 millones de ejemplares, principalmente insectos, aunque también contamos con una excelente colección de arácnidos provenientes de la colección del doctor Manuel González Esponga, del Pedagógico de Caracas, que fue donado hace unos años a la colección. Nuestra colección es la mayor de Venezuela y está ubicada entre las 4 más importantes de Sudamérica, incluyendo en algunos casos grupos entre los cuales somos de las mejores del mundo. ¿Cuál es la importancia de este museo, de mantenerlo abierto para los productores agropecuarios y para en general, pues, para Bueno, mire, una de las principales funciones que nosotros hacemos a diario es la identificación de organismos que pueden estar causando problemas, por ejemplo, en cultivos, plagas agrícolas, pero también siempre es importante recordar que la gran mayoría de los insectos no son perjudiciales, son más bien benéficos o beneficiosos. Y nosotros nos encargamos de la identificación de estos organismos, damos recomendaciones a veces a cómo controlarlos, aunque no es nuestra especialidad directa, pero lo más importante es dar información acerca de la taxonomía de los grupos involucrados y de su biología, lo que permite hacer un control más eficiente. No solamente en el caso de especies que son plagas agrícolas, sino también tenemos un programa muy reciente, muy interesante, hecho con los Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Aragua, y el MISA, para atender a personas completamente gratis que puedan haber sufrido algún tipo de accidente con algún artrópodo, básicamente por mordeduras o picaduras o roce en el caso de especies urticantes. Nosotros los atendemos vía las redes sociales, el proyecto se llama Picamor y es totalmente gratis, y la parte taxonómica la hacemos nosotros en el MISA, y toda la parte médica, como es debido y como es correcto, es atendido por médicos muy reconocidos de Aragua, Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Aragua, Maracay. En el caso, por ejemplo, de picaduras de araña, abejas africanas o salvajes, en este caso, ¿qué experiencia tienen ustedes? En días pasados leí acerca de en uno de los grupos de ingenieros agrónomos acerca de la picadura de un alacrán. Sí, bueno, mire, ahí nosotros básicamente trabajamos con artrópodos en el grupo del proyecto Picamor con los Médicos Unidos de Aragua. Nosotros también atendemos picaduras de alacranes. De hecho, uno de los miembros de nuestro museo, un investigador asociado, el doctor Osvaldo Villarreal, es especialista, tiene un doctorado en Brasil,
y él es nuestro especialista en arácnidos. Cuando nos llega una consulta, lo que nosotros inmediatamente pedimos es si tienen una fotografía del agente involucrado, nosotros rápidamente lo mandamos al investigador y generalmente las respuestas son prácticamente en tiempo real. Y la persona necesita atención médica, como nosotros no podemos asumir esas funciones, inmediatamente entramos en contacto con Médicos Unidos de Venezuela, el capítulo Aragua, y ellos hacen la recomendación adecuada. En el caso de alacranes, lo que se sabe es que hay que tener cuidado con picaduras de alacranes, sobre todo de especies de alacranes que viven por encima de los 900 metros de altitud. Ahí es donde están las especies más complicadas. Eso cae en Caracas, Miranda, Los Teques, San Antonio de los Altos, todas las zonas altas de Venezuela. Ahí hay especies de básicamente el género Titius que son bien complicados, sobre todo para niños, ¿no? Entonces, la recomendación general es cuando lo pique un alacrán, guardar el alacrán y rápidamente ir a un centro de salud para que sean atendidos. Bien, conversamos con el señor José, mejor conocido como Pepe Clavijo, director del MISA, que es el Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yepes. ¿Por qué le colocan este nombre al doctor Francisco al museo? Bueno, porque el nombre es un nombre largo, es Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yepes, y las siglas MISA con Z, M-I-Z-A, son las siglas internacionales. Así se nos conoce a nosotros en el ámbito internacional. Esas son las siglas de nuestro museo, y en todas las publicaciones científicas que se hacen, esas siglas nos identifican a nosotros como institución venezolana. Me habló de millones de insectos que tienen ustedes guardados, clasificados todos. No, nosotros el número total es más de 3,5 millones de ejemplares. Yo diría que hay una mínima parte que está identificado, y eso es muy corriente que ocurra en colecciones tropicales, porque la diversidad es muy grande. Son millones de especies que se pueden conseguir en nuestro territorio. Por lo tanto, están identificados los grupos principales. Nosotros tenemos componentes muy fuertes en escarabajos, en mariposas, en avispas, en hormigas, abejas. Ahí es donde nosotros podemos, en Caballito del Diablo, tenemos un especialista muy conocido, el doctor Jules de Marmel, que es especialista internacional en ese grupo y está todavía activo con nosotros. Y como le decía hace un momento, nosotros identificamos desde muestras que traen pequeños productores a muestras que son tomadas, por ejemplo, de grandes complejos agrícolas, o por ejemplo material que viene proveniente de importación, y antes de entrar al país se nos pide que declaremos si ese animal puede o no estar aquí ya presente. O sea, siempre estamos haciendo una función social muy importante en cuanto a la identificación, no solamente de plagas, como le dije hace un momento, sino también como de especies que tengan importancia médica, y además de especies en general, porque no solamente, y les decía también hace un rato, que es importante que la gente no asocie los insectos con cosas malas. Los insectos son fundamentales para el desarrollo de nuestros ecosistemas, y en este momento a nivel mundial hay un serio problema por la disminución de las poblaciones de insectos, cosa que se está estudiando, cosas que se están tomando acciones para evitar, porque puede causar gravísimos problemas. Básicamente, por ejemplo, en el caso de polinizadores, la pérdida de polinizadores es dramática en muchísimas partes del mundo, y cuando hablamos de polinizadores no solamente hablamos de las abejas que nosotros conocemos, de las abejas italianas, sino también de un sinnúmero de otros insectos como mariposas, escarabajos, avispas, inclusive moscas, que son muy importantes polinizadores en muchos cultivos. Sí, entendemos pues que la mayoría de los insectos, sobre todo los voladores, son los polinizadores, y los que logran pues que las plantas y los cultivos se polinicen, haya individuos nuevos, pues materiales nuevos, que continúe la vida. Pero qué tan terrible puede ser hoy en día el uso de los agroquímicos. No, mire, los agroquímicos son fundamentales. Nosotros tenemos que quitarnos esa visión negativa sobre los agroquímicos. Como toda actividad humana, no siempre implica un riesgo, y ese riesgo, no hay ninguna actividad humana que uno haga que sea riesgo cero. Lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar estos agroquímicos de la manera correcta, y para eso hay una serie de procedimientos. Las principales casas
vendedoras de agroquímicos en Venezuela las cumplen, son gente muy seria que tienen muchísimos años contribuyendo al desarrollo agrícola del país, y por lo tanto se debe desmitificar el hecho de que los agroquímicos son malos. No, es malo como cualquier cosa. Si usted toma agua en exceso, puede ser una sustancia tóxica. Igual cualquier medicina que puede ser muy práctica y muy útil en algún momento para tratar una enfermedad, si usted la toma en exceso o la toma de una manera no adecuada, puede causar problemas. Lo mismo pasa con los insecticidas. Si nosotros aplicamos los insecticidas en el momento correcto, en la cantidad correcta y para la plaga específica, los riesgos son relativamente bajos, y les puedo decir, por lo menos esa es mi opinión muy personal, es que sin agroquímicos prácticamente la agricultura no daría para mantener a una población mundial que crece día a día. Bien, conversamos con el doctor José Clavijo, director del Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yepes, mejor conocido como el MISA, que está dentro de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, en la población de Maracay, aquí en nuestro país. Profesor, hay un dicho que se le atribuye a Albert Einstein acerca de la importancia de las abejas, que si la abeja desaparece, la condición humana también puede ir por ese camino. Sí, bueno, eso es cuando hablamos de abejas, es siempre importante recordar que las abejas, cuando nosotros nombramos una abeja, no solamente nos referimos a las abejas italianas, las abejas de las cuales nosotros aprovechamos diariamente esa rica miel, ¿no? Sino también incluye a otra gran cantidad de abejas que mucha gente ni las conoce. Son abejas incluso de pequeño tamaño, que están asociadas, por ejemplo, a especies silvestres, que es muy importante. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un grupo cuyos machos buscan unos químicos en orquídeas y son polinizadores particulares de orquídeas, y estas abejas desaparecerían, por ejemplo, un gran grupo de orquídeas, de especies de orquídeas. Lo mismo pasa con una gran cantidad de cultivos. Si nosotros eliminamos muchos, por ejemplo, estos abejorros grandes de altura en algunos sitios, por ejemplo en los Andes venezolanos, algunos cultivos desaparecen. El famoso caso, por ejemplo, de la parchita y los cigarrones. Si nosotros hacemos un mal uso de plaguicidas en parchita, nosotros eliminamos o vamos a afectar negativamente a estos cigarrones, y tenga la seguridad que nosotros no vamos a tener esas parchitas tan espectaculares que se dan en nuestro país, ¿no? Entonces el manejo de los polinizadores es bien complicado, hay que manejarlo con mucho cuidado. Están disminuyendo a una tasa muy grande a nivel mundial, y por eso es que nosotros nos tenemos que abocar al estudio de qué factores están afectando. Y uno de los factores que están afectando es el desarrollo de las áreas urbanas. Nosotros estamos desarrollando en estos momentos una iniciativa, impulsando una iniciativa con la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Aragua, con un grupo ambientalista que se llama Sembramos Todo, y nuestro museo, un concepto que se llama de bioislas. Bioislas no es más que tratar de introducir en centros urbanos diferentes especies vegetales con el fin de aumentar la diversidad animal que visitan estos cultivos o estas plantas que nosotros sembramos en nuestros centros urbanos. ¿Para qué? Precisamente para tratar de evitar la pérdida de polinizadores que está ocurriendo, y que básicamente se debe al desarrollo de centros urbanos, cuando se deforestan grandes áreas para hacer desarrollo urbanístico. Por supuesto, se eliminan todas estas plantas, y por eso hay una falla notable a nivel internacional de polinizadores. Y recuerden, no solamente son abejas, también son mariposas, escarabajos, avispas y moscas. Bien, repetimos, conversamos con el doctor José Clavijo, el ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela y a la vez director del Museo del MISA, que es el Instituto de Zoología Tropical Francisco Fernández Yepes. Viendo que hay una diversidad de insectos y que usted es especialista en mariposas, ¿no? Sí, correcto. ¿Hay alguna mariposa que también sea polinizadora de cultivos importantes, sea arroz, maíz, café? Bueno, en el arroz no es tanto, porque el arroz básicamente es autofecunda, entonces es autógama y no hay necesidad de tener polinizadores. En el maíz, tanto el viento como algunos insectos importantes, pero hay muchísimos otros cultivos donde mariposas y otros insectos son fundamentales polinizadores, así como también hay mariposas y polillas que pueden ser plagas a la agricultura. El famoso gusano cogollero del maíz, que
tan nombrado es, y bueno, es una polilla que desafortunadamente en algunas épocas del año nos causa problemas en ciertos cultivos, principalmente gramíneas. Pero sin embargo, siempre es importante remarcar que la mayoría de los insectos son importantes. Por ejemplo, mucha gente no entiende cómo si se eliminan los insectos sufren las aves. Hay muchísimas especies de aves que dependen de los insectos. Y recientemente se hizo un estudio en los Estados Unidos donde se estaban muriendo cientos de miles de ejemplares de diferentes especies de aves. Y una de las razones, luego del estudio, fue que prácticamente se estaba muriendo de hambre, no tenían insectos que comer. Entonces esto tiene una repercusión muy importante que a veces escapa de nuestra área local. Muchos pájaros vienen del sur de nuestro continente hacia Venezuela, o del norte de Norteamérica hacia Venezuela, y en este viajar, si ellos no consiguen suficiente alimento, muchos de ellos simplemente mueren, y eso, lo crea o no, tiene un impacto muy negativo en los ecosistemas naturales y urbanos de nuestro planeta. Bien, eso es la parte de las aves migratorias. En una oportunidad que estuve en la estación experimental de la Fundación DANAC en Yaracuy, y fuimos al campo donde tenían maíz sembrado, los maíces los tenían tapados con unas bolsas para evitar una cierta polinización, porque el material que estaban usando pues era un material genético nuevo, o estaban desarrollando un nuevo material. Sí, ahí trabaja nuestro gran amigo el doctor Alezones, y una de las cosas que hacen para evitar que se crucen... Jesús Alezones, correcto. Jesús Alezones, para que no se entrecrucen diferentes líneas o diferentes variedades de los maíces que ellos están desarrollando, un trabajo magnífico que está haciendo Fundación DANAC durante muchísimos años. Ellos tienen que tapar las flores de manera de que no se puedan cruzar. Esto no solamente es por los insectos, sino también el viento. El viento puede trasladar el polen y se puede polinizar, y por eso es necesario colocarle esas bolsas para evitar que se crucen sin variedades que no están siendo en ese momento deseadas. Profesor Clavijo, ¿nos puede indicar la página web de ustedes, las publicaciones, las redes sociales, cómo hace la gente para ponerse en contacto con ustedes si quiere hacer una visita al museo o quiere verlo por alguna plataforma digital? Vi que por cierto, nuestra querida Valentina Quintero los visitó hace poco. Sí, tuvimos la gratísima sorpresa y amabilidad de la señora Valentina Quintero, que estuvo con nosotros, compartimos un tiempo muy bonito, y hicieron un programa que próximamente saldrá a la televisión, y de verdad, cosa que le agradecemos, igual que la amabilidad suya de invitarnos a su programa, porque de esta manera damos a conocer el museo. El museo está en perfectas condiciones en este momento. Esas colecciones no se pueden perder, en un patrimonio de Venezuela para el mundo, y es importante que la gente nos conozca, que trate de ayudarnos. Hay diferentes formas de ayudarnos. Para contactarnos lo pueden hacer vía telefónica por el 0414-450-9716, por Instagram es miza.ucb, y en Twitter es MizaUCB con Z, MIZAUCB. Por ahí nos pueden contactar. También está la página web www.misa-ucb.org.be, pero con el teléfono y las redes sociales, cualquier consulta prácticamente nosotros la atendemos en menos de un día. Son completamente gratuitas, no hay ningún por este servicio que estamos dando. Es parte de lo que nosotros como Universidad Central de Venezuela, muy golpeada por su presupuesto, como están todas las universidades venezolanas, pero es una manera de retribuir lo que el Estado venezolano nos da a nosotros, y de esta manera atender a nuestros ciudadanos que necesiten nuestros servicios. Bien, muchas gracias, profesor Clavijo, muy amable por habernos atendido y por habernos permitido pues conocer un poquito más acerca de esta institución tan importante para el campo y para toda Venezuela, el Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yepes. Conversamos con el doctor José Clavijo, su director. Muchas gracias, señor Esteban, y de verdad siempre agradecido y bienvenido cuando nos quiera venir a visitar.